¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al noticiario nocturno del canal del Poder Judicial de la Federación, hoy que es jueves 15 de mayo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información jurídica más destacada y las noticias más recientes de México y del mundo, junto a Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Advierten durante la Cumbre Judicial Iberoamericana intentos por erosionar la independencia de los poderes judiciales. La segunda sala de la Corte reconoce la calidad de víctimas indirectas a familiares de una menor que perdió la vida. La Corte ha establecido criterios que protegen los derechos de las personas de la diversidad sexual. En caso de empate en la elección judicial, el INE declarará vacante el cargo en disputa. Como le hemos informado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa en la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Hoy se llevó a cabo el segundo día de trabajos en República Dominicana. Representantes de todos los poderes judiciales de Iberoamérica advirtieron sobre los riesgos de la pérdida de la independencia judicial. Durante la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana en República Dominicana, a la que asistió la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó: si no aseguramos desde un pacto constitucional los elementos mínimos para la estabilidad de los poderes judiciales, como la integración de las Cortes, los procesos meritocráticos de designación y ascenso, la autonomía presupuestal, el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y no establecemos mecanismos eficaces de protección para quienes imparten justicia, estamos dejando abierta la puerta a serias afectaciones al principio fundamental de división de poderes. Frente a lo anterior, el ministro Pardo Rebolledo afirmó sobre la necesidad de actuar, porque la independencia judicial, dijo, no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino una garantía para la ciudadanía que acude a los tribunales. Así, mientras muchos esfuerzos apuntaban a una justicia más profesional, digital e inclusiva, hoy nos enfrentamos al desafío de repensar la legitimidad democrática de nuestras instituciones judiciales sin comprometer su independencia. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, Jorge Vallejo Jaramillo, externó su preocupación porque se está regresando a un punto que se creía superado, debido a que la afectación al Estado de Derecho es también un golpe para la democracia y para el Estado constitucional. Pero resulta que no es así. Diríamos, por lo menos, que desde los iluministas franceses ya esa garantía la teníamos enarbolada. Repito, pero lo que creo que debemos, en lo que podemos coincidir y desde Colombia queremos expresar con respeto, pero también con vehemencia, es que la independencia judicial continúa bajo amenaza. Al final, los participantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana criticaron lo que calificaron como un populismo entronizado, que exacerba al pueblo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Durante los trabajos de este jueves de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana se presentaron diversos informes. En este marco se advirtió que uno de los elementos a destacar es la importancia de la defensa de la independencia judicial ante los persistentes ataques y desinformación sobre la labor que realizan los poderes judiciales, cuyo eje central es la defensa de los derechos humanos. Por ello se creó un comité que permite evaluar el estado que guarda la independencia de los poderes judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. En los últimos años
Hemos sido testigos de cómo este principio fundamental puede verse erosionado, incluso en democracias consolidadas, por dinámicas políticas polarizadas, campañas de desinformación, presiones mediáticas o reformas institucionales orientadas a debilitar el equilibrio de poderes. Frente a estos desafíos, la indiferencia no es opción. En este contexto se advirtió que la cooperación es esencial para superar los problemas estructurales que enfrentan los países que integran la cumbre y para garantizar el respeto al Estado de Derecho. Sabemos que la cooperación judicial es esencial para consolidar el Estado de Derecho, garantizar los derechos humanos y fortalecer la confianza ciudadana. Se aseguró que se han dado pasos concretos para avanzar hacia un sistema de justicia accesible que respete la dignidad de las personas. Hemos presentado en este libro resultados sobre la incorporación de tecnologías para mejorar la impartición de justicia, una gestión penal más eficiente que permita abordar los delitos de manera oportuna, la inclusión de una perspectiva interseccional que reconozca y atienda las desigualdades estructurales y el fortalecimiento de la transparencia judicial como un pilar de confianza y legitimidad. En esta sesión participó la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien fue recibida con entusiasmo por las magistraturas iberoamericanas al ser presentada. Posteriormente se llevó a cabo una mesa de debate sobre el futuro de la justicia y la democracia en Iberoamérica bajo el tema Por una justicia centrada en las personas, en donde el presidente del Tribunal Supremo de Reino Unido, Lord Robert John Reid, destacó la transparencia y la importancia y la comunicación que deben tener los tribunales con la ciudadanía, más allá de sus resoluciones y la eficiencia de su labor. La confianza ciudadana en el Poder Judicial no se determina únicamente por qué tan eficiente y honestamente operan las Cortes, sino también por la manera en que se comunican. La mayoría de las personas se enteran de la labor del Poder Judicial y generan opiniones sobre las Cortes a partir de los medios de comunicación, pero la cobertura en los medios no siempre es correcta. Por su parte, Michelle Mouchet, directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, habló sobre el futuro de la democracia en el mundo. América Latina es la única región que en este momento, en términos prácticos, tiene la posibilidad tangible de avanzar en su senda hacia el desarrollo a través de la democracia. Y esto no es algo que puede darse por sentado. Esto también nos lleva a pensar que de una u otra forma el futuro de la democracia en el mundo se está jugando hoy en Iberoamérica. El uso de tecnología en la impartición de justicia, perspectiva de género y transparencia en el servicio judicial son algunos de los temas sobre los que se han dialogado con representantes de las altas cortes iberoamericanas. El 35% de las herramientas tecnológicas usadas por los poderes judiciales en Iberoamérica, que han dado resultados favorables, están centradas en la gestión y estandarización de procesos para el trámite de asuntos en materia de justicia. Este fue uno de los hallazgos de las mesas de trabajo durante la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Al reflexionar sobre los resultados del trabajo coordinado, destacaron que uno de los temas pendientes es contar con estrategias de seguridad confiables para el manejo de los expedientes digitales. La política de seguridad es un reto de los mayores como para todos. Si nosotros tenemos expedientes electrónicos, tenemos datos muy valiosos y en los que se tiene que resguardar la integridad total y tienen que tener una ciberseguridad relevante. Eso también cuesta. Plantearon la posibilidad de usar la inteligencia artificial en procesos de mediación y arbitraje para poner soluciones basadas en precedentes judiciales. También abordaron el tema de la gestión penal para delitos de alta complejidad que involucran asociaciones criminales internacionales y cómo garantizar seguridad para las personas juzgadoras ante casos de esta magnitud. La gran cantidad de sumas siderales de dinero que mueven son también personas poderosas que
llegaron a atentar, han atentado y han quitado la vida a nuestros jueces, a nuestros fiscales. Entonces necesitamos ver la forma de proteger, de darle seguridad, ¿verdad?, a nuestros jueces, a los magistrados que están, diríamos, inmersos en ese tema. Destacaron la importancia de la cumbre para generar redes de apoyo entre poderes judiciales para gestionar la complejidad de criminalidad que requiere de decisiones jurisdiccionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La primera sala determinó que se debe reconocer como víctimas indirectas del delito de feminicidio de una menor a sus familiares, quienes deben recibir una reparación del daño justa e integral, por lo que revocó el fallo del tribunal colegiado que conoció del asunto y les negó dicho reconocimiento. Además, fueron víctimas de amenazas, persecución y desplazamiento forzado. La sala determinó que la reparación del daño debe ser integral y justa. No debe estar sujeta a montos máximos, pues involucra violaciones graves a derechos humanos. En la sentencia se ordena a las autoridades del Estado de México brindar atención médica y psicológica a las víctimas, garantizar su situación económica y habitacional. Además, deberá implementar medidas de no repetición mediante la pavimentación de caminos inseguros, vigilancia policíaca, botones de auxilio y cámaras de seguridad, garantizar transporte público accesible y brindar charlas comunitarias sobre violencia de género, entre otras medidas de reparación. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora el 17 de mayo, la Suprema Corte llevó a cabo una jornada de diálogos para derribar los mitos en torno a este sector de la población. Los criterios del máximo tribunal han impulsado el respeto de los derechos de las infancias trans frente a la deuda histórica que existe en su reconocimiento. Así lo indicaron especialistas al participar en una jornada de diálogo organizada por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Como la Corte pues ya ha tenido sentencias emblemáticas defendiendo el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía progresiva de las infancias, el derecho a la igualdad y no discriminación. Y me atrevo a decir que la Corte ha sido punta de lanza para que los derechos de las personas trans, en particular de las infancias trans, sean reconocidos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, propusieron crear protocolos en el sector médico para evitar la mutilación de bebés intersex. Sí existe una deuda histórica con las infancias trans. Y esa deuda histórica la estamos viendo en los testimonios de personas trans adultas que fueron maltratadas, corregidas e incluso mutiladas, expulsadas de sus hogares. México tiene que garantizar el que no se mutilen bebés intersex. Reflexionaron sobre los mitos en torno a las personas de la diversidad y la sexualidad. La narrativa ya llevada al absurdo es que si todas las personas somos disidentes sexuales y de género, lo más común sería que nuestras prácticas sexuales sean no reproductivas. Un elemento para desmitificar esta visión discriminatoria es que hay muchas personas integrantes de las disidencias sexuales y de género que tienen o tendrán prácticas sexuales vinculadas a la reproducción. Llamaron a desestigmatizar las prácticas de la diversidad sexual y derribar los prejuicios en torno a las personas bisexuales, transexuales y homosexuales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Corte también ha establecido criterios que protegen a personas con VIH, que reconocen su derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación. En México viven cerca de 1.2 millones de personas con VIH, quienes enfrentan discriminación y carecen de servicios de salud. Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia ha tomado medidas para proteger los derechos de este sector, al abordar aspectos relacionados con la no discriminación, la atención médica, el acceso al empleo, la justicia y la reparación del daño. La Corte ha reafirmado que las personas con VIH no deben ser objeto de marginación en ningún ámbito, incluyendo laboral y educativo. Este principio se fundamenta en la igualdad ante la ley, que prohíbe cualquier tipo de discriminación basada en la salud.
En este sentido, el alto tribunal ha invalidado prácticas laborales que excluyen a grupos con este padecimiento, al subrayar que su condición de salud no debe ser motivo para limitar su derecho al trabajo. Asimismo, ha recalcado que el acceso a servicios de salud, incluidos tratamientos para el VIH, debe ser garantizado por el Estado, al igual que las personas con esta enfermedad deben recibir atención médica oportuna y adecuada. Finalmente, la Suprema Corte estableció que estas personas tienen derecho a la reparación del daño en casos de violaciones a sus derechos, el cual incluye no solo compensaciones económicas, sino también medidas que restauren su dignidad y las condiciones de vida de las víctimas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos al noticiario nocturno. No se vaya. Al regresar, anuncian aumento del 9% para el Magisterio Nacional. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Integrantes del Observatorio de la Elección Judicial efectuaron una mesa de análisis a 15 días de que se lleven a cabo los primeros comicios para renovar al Poder Judicial en México. Las reglas que se aplican para las elecciones políticas no deben ser iguales para las judiciales, coincidieron investigadores de Flaxo México al hablar sobre los problemas de integridad que enfrenta el primer proceso electoral en la historia de México en torno al Poder Judicial de la Federación. Se refirieron a la falta de información y el deficiente andamiaje legal con el que se está llevando a cabo el proceso. Se supone, no solamente en México, sino en todos los países que se jactan de ser democráticos, las personas que participan en una elección, tanto quienes las organizan como quienes deciden postularse para un cargo, necesitan conocer con anterioridad las reglas. Otro tema expuesto fue las carencias económicas que enfrenta el INE al organizar un proceso electoral donde estarán en disputa gran cantidad de cargos. 131 candidaturas ya están resueltas por el diseño de la boleta. No porque quieran, y más o menos unas 230 ya perdieron. Hagan lo que hagan. La crisis constitucional por desacatos de órdenes judiciales, la pérdida de la independencia judicial, la pérdida del principio de imparcialidad y neutralidad fueron algunos otros temas. Que me parece importantísimo. Los jueces están en la frontera del incumplimiento de las reglas, por el diseño de las propias reglas. Pese a todos estos puntos, exhortaron a la población a hacer valer sus derechos político-electorales y votar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. El Instituto Nacional Electoral lanzó la plataforma Ubica tu casilla Elecciones 2025 para la elección judicial del 1 de junio. Está disponible en el sitio ubicatucasilla.ine.mx, donde se debe seleccionar la entidad, ingresar la sección electoral que se encuentra al anverso de la credencial para votar y automáticamente el sistema desplegará la ubicación de las casillas identificadas como básica B o contigua C. Las y los votantes deberán verificar en qué casilla les toca votar, con base en los apellidos. Esta información se observará del lado izquierdo de la página y del lado derecho se podrá ver la ubicación de la casilla a través de la aplicación Google Maps. También podrá consultarse la ubicación de las casillas especiales en cada entidad. Para ello, el INE recordó que estas solo recibirán a personas que se encuentren fuera de su sección electoral y contarán con un máximo de 1,000 boletas. En más de estos temas, en caso de empate en alguno de los cargos de elección extraordinaria para el Poder Judicial, el INE no podrá designar el cargo y este quedará vacante, determinó el Consejo General en sesión extraordinaria. La consejera Dania Rabel explicó que solo las autoridades jurisdiccionales podrán resolver el tema. Si no existieran medios de impugnación, correspondería al órgano del Poder Judicial o al Consejo de la Judicatura Federal tomar la decisión sobre la vacante.
La ley no prevé el supuesto del empate en los resultados de los cómputos. Lo único que se prevé es la facultad de las cámaras para convocar a elecciones extraordinarias en caso de ausencia absoluta de la Presidencia de la República, por ejemplo. En ese sentido, correspondería al órgano jurisdiccional determinar la realización de un nuevo cómputo, una elección extraordinaria de manera inmediata o, en su caso, postergar dicha elección hasta el año 2027. En otros asuntos, familiares del periodista Javier Valdés continúan alzando la voz para que su asesinato no forme parte del 90% de casos que quedan en la impunidad en México. A 8 años del asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, su familia y organizaciones civiles, nacionales e internacionales, exigieron a las autoridades agilizar el proceso de extradición del presunto autor intelectual. Javier Valdés fue asesinado en 2017 en Culiacán, Sinaloa, tras salir del semanario Río 12, del que fue cofundador y escribía crónicas y columnas sobre las consecuencias humanas de la llamada guerra contra las drogas. Más de 60 periodistas han sido asesinados desde entonces. La injusticia y la impunidad en crímenes contra la prensa no ha bajado durante los últimos años, a pesar de compromisos, de promesas, de muchas narrativas por parte de gobiernos estatales, por parte del gobierno federal, de mejorar la situación para la prensa en México. Informaron que de 10 casos de agresiones o asesinatos que llegan a las fiscalías, 9 quedan en total impunidad. El sexenio pasado fue un sexenio perdido, donde al principio hubo esperanzas de cambio, pero fue un sexenio perdido y al contrario, no solo no hubo avances el sexenio anterior, hubo una guerra contra la prensa desde Palacio Nacional, ¿no? Con una serie de descalificaciones, de estigmatizaciones contra periodistas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. El gobierno federal anunció un aumento de 9% al salario de los docentes de educación pública en todo el país, que será retroactivo al 1 de enero de este año. Tras reunirse con líderes sindicales de trabajadores de la educación, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los sueldos del magisterio volverán a aumentar en 1% para septiembre próximo. Añadió que se firmará un decreto para cambiar el proceso de movilidad de los maestros, con lo cual se elimina la unidad de sistema para la carrera de las maestras y los maestros y se construirá una propuesta junto al sector docente. Y durante el mes de marzo aumentó 8.1% la cifra de personas que viajaron en los sistemas de transporte urbano de la zona metropolitana del Valle de México, así como de las ciudades de Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Pachuca, Chihuahua, Querétaro y Acapulco de Juárez. Este porcentaje, según reveló el INEGI, alcanzó 250.6 millones de pasajeras y pasajeros, cuyos sistemas recorrieron en total 46.9 millones de kilómetros, un incremento del 1.4% con respecto al mismo periodo de 2024. El sistema de transporte colectivo Metro fue el medio más utilizado en marzo, con un total de 104.9 millones de pasajeras y pasajeros, un promedio de 3.3 millones de usuarios al día. El empresario de origen chino Shen Li N solicitó al juez sexto de distrito en materia penal en la Ciudad de México resolver lo antes posible el juicio de amparo que promovió, con el que busca demostrar su inocencia por el delito de narcotráfico. Señaló que ya fue absuelto por las autoridades de Estados Unidos. 68 candidatos a puestos de elección popular en los ayuntamientos de Veracruz han solicitado protección o seguridad al organismo público local electoral durante el periodo de campaña. La mayoría de estos pertenecen al partido Movimiento Ciudadano. El INE hizo un llamado a los gobiernos estatales para que otorguen una ampliación presupuestal a los organismos públicos locales electorales, principalmente en Zacatecas, pues cuentan con recursos insuficientes para la organización de la elección judicial y para operar después del proceso.
Habitantes de la colonia Vallejo en la Ciudad de México se manifestaron en protesta por los amparos otorgados a migrantes para evitar que fueran reubicados de manera forzosa en albergues. Una comitiva fue recibida por la Defensoría Pública Federal para establecer una mesa de trabajo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a escuchar los argumentos sobre si jueces federales pueden o no suspender las órdenes ejecutivas en relación al decreto del presidente Donald Trump que eliminaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento, decisión que fue declarada inconstitucional en varios tribunales. Si bien aún no hay consenso general sobre el asunto, la mayoría de las y los jueces de inclinación conservadora expresaron sus preocupaciones sobre la capacidad de los tribunales inferiores para emitir mandatos judiciales a nivel nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, la Corte se mostró abierta a buscar otras maneras para detener a corto plazo la política del presidente Trump, pues consideran que trastocaría más de un siglo de consenso sobre la ciudadanía estadounidense. Y como inaceptable calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta de legisladores norteamericanos de imponer un impuesto de 5% a las remesas que envían trabajadores migrantes a sus países de origen, que ya fue aprobada en un comité de la Cámara Baja. Consideró que se trata de un doble impuesto, pues los mexicanos en Estados Unidos ya pagan sus contribuciones. Por ello se está cabildeando para tratar de impedir que la medida entre en vigor. No estamos de acuerdo, es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando con los legisladores. El tipo de cambio se ubicó en 19 pesos con 48 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El Banco Central recortó por tercera ocasión consecutiva en 50 puntos base la tasa de interés, ubicándola en 8.5% desde el 9% anterior. La Junta de Gobierno prevé que el entorno inflacionario permitirá continuar con el ciclo de recortes de magnitud similar. El INEGI reportó que en marzo el volumen de la producción de la industria manufacturera cayó 2% mensual, tras repuntar en febrero 3.1%, y el empleo retrocedió 0.1%, sumando 2 meses a la baja. Por otra parte, el indicador oportuno del consumo privado prevé que luego del repunte de febrero, el consumo privado se contrajo 0.2% en marzo y 0.1% en abril, con lo que acumularía 4 descensos mensuales en los últimos 6 meses. En el primer trimestre del año, la banca comercial registró ganancias por 76.094 millones de pesos, un aumento de 5.7% respecto a igual periodo de 2024, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los 7 bancos con mayores utilidades son BBVA, Santander, Banorte, Banamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa, que obtuvieron ganancias por más de 56.000 millones de pesos, lo que representa el 73% del total. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo una excelente noche. Descanse.